Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. En la sesión de hoy vamos a trabajar la última virtud cardinal, que es la virtud de la justicia, muy importante, que no es fácil. Y a pesar de la dificultad que conlleva la práctica de esta virtud, se puede tender a la justicia, buscarla, esforzarse por encontrarla, realizar libremente actos de justicia, quizá pequeños, pero muy gratos a Dios. Y el primer mensaje que uno puede, digamos que, tener en cuenta sobre esta virtud es que hay que luchar por vivirla en las relaciones con Dios, en las relaciones con los demás, en las relaciones laborales. Siempre hay unos deberes y unos derechos y hay que ser muy cuidadosos, hay que pensar en ellos porque se pueden cometer actos injustos y a veces por desconocimiento que también son culposos, porque hay que estar atentos, tenemos que saber cómo vivir. Nos dice el profeta Ezequiel que es justo el hombre que se conduce según mis preceptos y observa mis leyes, obrando conforme a la verdad. Un hombre así es justo. Y una regla general es: el que cumple la voluntad de Dios es justo. En la Biblia se relaciona mucho la justicia con la santidad. Y ahí puede ver la importante de esta virtud, ¿no? Proceder siempre según la verdad podría ser una sencilla definición de justicia. Esta ordenación de la existencia en la que cada hombre puede obtener participación en el mundo y realizar una obra, entrar con los demás hombres en relación de amistad, de trabajo, de amor, de fecundidad, tal como requiere el juicio de su conciencia. La justicia es la unión de los hombres de bien en un fin común, que es la convivencia pacífica. Bueno, en esta virtud hay que pensar siempre que tenemos derechos, pero no nos podemos quedar solo en derechos. Pensar, sí, tenemos derecho a que nos remuneren bien, derecho al afecto, bueno, dependiendo de todos los roles en que una persona normal vive. Pero también hay unos deberes que si no los cumplimos, pues también estamos fallando a la justicia. No velar por nuestros derechos también es otra forma de injusticia consigo mismo, porque yo tengo la obligación conmigo mismo a exigir mis derechos. Si no, entonces me va mal, las cosas no salen como son, entonces me afectan como persona, sea en cuestiones materiales o en cuestiones espirituales. Definitivamente Dios es justo, pero no solo justo, sino misericordioso. Se compadece, porque nosotros los hombres sí estamos por el pecado original muy débiles, y entonces se compadece, a pesar de que actuamos mal, pecamos, y Dios tiene misericordia, porque si solo fuera exigencia de justicia de parte de Dios, ahí María estaríamos perdidos. Pero afortunadamente Dios es bondadoso, nos da otras oportunidades, es compasivo, nos está buscando. ¡Qué maravilla! Y hay que tratar de imitarlo un poco, pues tener paciencia con la gente, también ser misericordiosos como Dios es misericordioso con nosotros, y así también es otra manera de vivir la justicia. También Jesucristo, que es nuestro modelo, pues pagó impuestos. Jesucristo era muy delicado en el trato con las personas, siempre velaba por sus derechos, siempre pensaba bien. Pensar bien de las personas es importante, no hablar mal de las personas es justicia también. Bueno, ¿cómo trataría a María, su madre? ¿Cómo trataría a José? ¿Cómo serían los trabajos que Jesús haría en ese taller de artesanía? Los hacía bien, cobraba lo justo. Ese es Jesucristo, Dios y hombre perfecto. Lo mismo ver las personas con caridad. Cuando veía a la samaritana, la veía era con caridad. Si fuéramos justos no más con la samaritana, pues usted es una pecadora. Pero Jesús no, Jesús va más allá. ¿Nosotros qué? Eso, imitar ese corazón de Jesucristo, pues bueno, solo con la gracia de Él
con su espíritu podemos ir avanzando. Para nosotros es imposible, pero no para Dios. Jesucristo no apaga la caña, no apaga la llama humeante que está que se apaga, ni quiebra la caña reventadita, porque tiene confianza en el hombre. Eso es justicia, eso es bondad, eso es pasar por la justicia, pero con misericordia, que la misericordia es la justicia con caridad, con amor a fondo. Podemos ver algunos campos donde se puede aplicar la justicia, y el primero es en las relaciones familiares con los padres. Es cierto, desde pequeños hay que obedecerles, hay que escucharlos, hay que respetarlos, todo eso son deberes de justicia. Y cuando ya se es adulto, pues hay que tratarlos con cariño cuando ya están ancianos, no abandonarlos. Hoy en día hay mucha problemática en ese sentido, se comete mucha injusticia, dejan los abuelitos tirados en los hospitales. Y eso pues son poco estratégicos, porque el cuarto mandamiento trae anexa una promesa: tendrás larga vida. Entonces, si no estoy mal, es el único mandamiento que trae anexa una promesa de Dios. Bueno, hay que vivir la justicia, realmente la promesa de fondo del que sea justo, pues tiene el amor de Dios. Nos hemos acostumbrado a ver representaciones de la justicia con una venda en los ojos, es decir, ciega. Sin embargo, pese a la intención de mostrar que lo justo es no dejarse influir por favoritismo, la justicia necesita una visión aguda, una atención muy precisa sobre la realidad para actuar como lo requieren los hechos. Bueno, y no solo con los padres, con los hermanos. A veces hay un hermano mayor que tiene que velar por los demás, pues ese es el rol que Dios le puso en la vida, pues hay que verlo, pero no podemos dejar tirada a la familia. O cuando ya alguien coge la vocación matrimonial, pues sabe que tiene unos deberes y unos derechos con su esposa y con sus hijos, ¿cierto? Tiene que buscar entregarse con todo su corazón a su esposa, hacerla feliz, lo mismo que a sus hijos en segundo renglón. Entonces, bueno, hay veces que de pronto no estaremos viviendo la justicia, pues si no estamos amando a nuestra esposa, si es que estamos casados, buscando su bien, tanto material como espiritual, pasando por alto y tolerando sus defectos, que también los tenemos nosotros. ¿Cómo vivimos eso? Por eso cualquier pecado que vaya contra esa relación matrimonial es una injusticia grande, un adulterio, etcétera. ¿Cierto? El trato brusco, el trato violento con la esposa, con el esposo, eso es injusto. Lo mismo con los hijos. Hay que darles su alimentación, hay que darles su estudio, pero también hay que darles la palabra de Dios, hay que educarlos en la fe. Hoy en día hay muchos hogares donde no se hace eso. Sí se les da comida, se les da juguetes, se les da estudios, se les da universidades, pero no se les da lo más importante, que es a Dios. Y eso sería una injusticia muy grande. Muchas veces es porque los mismos padres no tienen a Dios en su corazón. Y eso también ya es algo grave, porque Dios es el único que da felicidad. O sea que una persona sin Dios está abocada a la infelicidad y a llevar a la infelicidad a los demás. Otra injusticia grande. Una justicia grande será llevarles a Dios, porque serán felices, si es justicia. De todas maneras, a diario surgen ocasiones en las que se puede ser justo o injusto. Las circunstancias presentan constantemente disyuntivas sobre las que conviene reflexionar, hacerse cargo y dar la respuesta oportuna en la vivencia familiar, ¿cierto? Tanto en el manejo económico, como en el descanso, como en el manejo afectivo. Pequeñas disyuntivas donde hay unos deberes y unos derechos, cuando hay dos niños peleando por un juguete, etcétera. Cuando de pronto alguno de ellos, un hijo no tiene un buen desarrollo escolar, entonces ¿qué hacer? ¿Cierto? Por ejemplo, un hijo que no da un buen desempeño escolar comete injusticia, pues sus padres han hecho un esfuerzo, inversión en tiempo, en dinero, y no responden. Entonces, claro, que hay deberes y derechos. Y lo mismo el esposo con la esposa con el esposo, por la noche que el esposo llega cansado, pero la esposa también ha estado todo el día de pronto atendiendo a los hijos, o viene también de trabajar. Bueno, hay que ayudar, hay que poner el hombro en la casa si estemos cansados.
Hay que tratar de estar en los pies de los demás, del otro. Tratar de amar. O sea que en el ámbito familiar definitivamente pues hay muchas formas de tratar de vivir la justicia. Obviamente si tenemos el Espíritu Santo esto nos va a ayudar mucho. Bueno, también a nivel de los hijos es muy importante cuidar la justicia de no tener preferidos. Hay varios hijos, pues no mostrar preferencia por uno y por los demás no, es una injusticia. Y eso acarrea graves consecuencias. Inclusive ahora en Colombia estamos viviendo una situación que le han explotado mucho los medios de comunicación, donde un hermano mata a su otro hermano y a su mamá por envidia. Y todo eso muchas veces es causado por preferencias, que de pronto no se vive la justicia allí. Bueno, también el cariño por los abuelos, de los niños. Todo este tipo de situaciones y de circunstancias hay que tratar de vivirlas. En la casa todos deberíamos tener encargos. No hay ninguno coronado de rey que no haga nada, ¿no? Tú lavas los trastes después de la comida, tú haces el aseo, trapeas, barres, todos organizan sus cuartos. Claro, todos estamos aportando, etcétera, y así para todo. Hay algo también, otra área donde hay que vivir la justicia, y es el juicio que hacemos a los demás. Enjuiciar a los demás no según su aspecto exterior, ¿no? Porque es que es muy gordito, muy gordita, entonces ya los ponemos en una escala más abajo. Eso no está bien, es hijo de Dios, hija de Dios. La parte exterior pues es de poco, pues no tiene un nivel de importancia grande. Y entonces la belleza física, la poca belleza física, lo importante es la belleza interior, y además el cuerpo se deteriora, o sea que lo que es belleza física pues es algo muy efímero, muy contingente. Quizás no es posible reprimir en un primer momento la reacción que nos lleva a pensar mal de otra persona, de formarnos una idea negativa por su forma de hablar, de reír o de vestir. Pero la injusticia comienza cuando el pensamiento se prolonga, concluye y se transforma en rechazo hacia esa persona, cuando lo manifestamos en voz alta y lo comunicamos a otros como si fuese verdad. Hay que luchar por pensar bien de los demás. Siempre tener un juicio positivo sobre los demás, tener paciencia, tener tolerancia con los defectos de los demás, pero siempre pensar bien, porque el interior hay que tratar de tenerlo limpio y puro, y no estamos allá mascullando pues cosas. A veces sí vemos cosas que no son, y si vemos algo que no es en una persona, pues la encomendamos, y si toca pues ir a decirle a esa persona: mira, esto te recomiendo que lo revises y lo cambies, pero hasta ahí. Pensar bien en los demás, no dejarse llevar de las apariencias, lo que le pasó a Samuel cuando iba a ungir al profeta David, que vio los hijos más grandes de Jesé, los más fuertes, y creyó que esos eran el nuevo rey, y Dios le dijo: no, el más pequeño fue, que es David. Porque el mismo Dios dice en ese texto del primer libro del profeta Samuel que Dios ve los corazones, no las apariencias. Reconocer nuestra ignorancia acerca de los motivos íntimos de la actuación de las personas, no juzgar. Evitar conclusiones radicales. Prescindir de aquel refrán nefasto: piensa mal y acertarás. Definitivamente necesitamos un corazón nuevo que sepa mirar a todos con ojos limpios y libres. Bueno, otra área donde debemos vivir la caridad es en el juicio con los demás, pues que habíamos hablado, pero no solo eso, sino que muchas veces se ha dicho que la justicia sin caridad es injusta, y la afirmación es cierta. Sin embargo, la justicia en un sentido profundo es misericordia, compasión y caridad. No es solo pensar bien, sino querer la gente, disculpar las personas, ver detrás de ellos un hijo de Dios. La justicia es una forma de actuar de acuerdo con la verdad,
respetar la realidad de las personas en sus circunstancias, todos somos diferentes. Ejercer hacia todos misericordia, comprensión, flexibilidad, clemencia y compasión es precisamente justicia. Solo así se es justo en sentido verdadero. Porque juzgar a los demás no juzgar a nadie, no pensar mal de nadie, querer la gente, siempre ver lo positivo. Si hay cosas negativas, se encomiendan, se le habla al interesado y se pasa la página. Eso cuesta y eso es justicia. Eso es lo que hacía Jesucristo. Desde este punto de vista se puede entender algo más cerca de la justicia de Dios y de su misericordia, que bajo ningún concepto son contradictorias porque Él conoce todas las cosas y nos quiere. Una cosa impresionante. Veamos otra área de la justicia. Toda persona tiene derecho a conservar su buen nombre y fama. Ya no podemos hablar mal de nadie. Si no pensamos mal de nadie, mínimo, pues no vamos a decir nada incorrecto, ¿verdad? Si es verdad, se le dice. Si no, no se dice, porque las personas tienen derecho a su buena honra y fama. En consecuencia, es contrario a la justicia hablar mal de alguien, airear su intimidad, divulgar lo secreto, calumniar. Por ejemplo, este tema de lo secreto es algo que tenemos que aprender a vivir. Hay 3 tipos de secretos, nos dice la teoría de la moral. El secreto natural, si alguien me cuenta algo, va implícito que si este me dice a mí eso, yo no puedo estarlo divulgando ni decírselo a nadie. Es un secreto natural. Secreto condicionado, puede que alguien me diga algo sobre su persona o sobre otras cosas y me ponga la cláusula escrita, pero no se lo diga a nadie, con mayor razón. Y está el secreto profesional, ¿cierto? El de una compañía. Yo no puedo divulgar los secretos de una compañía ni los datos de una compañía. Eso es la ley natural, no se puede decir. Es que hay una intimidad de las personas, de las empresas que no se puede revelar. Entonces, es muy importante. También se es injusto con las palabras al mentir, injuriar, insultar, al hablar a alguien con crueldad o desprecio. Hay mucha violencia intrafamiliar, el marido que trata mal a la esposa o al revés. Eso no se puede, por más que a veces haya motivos, porque es que es muy intensa la persona, etcétera, porque hizo algo que me dolió, pero eso no justifica yo tratar mal a alguien, y eso sería una injusticia grande. Es necesario pues cultivar interiormente actitudes de veracidad y de respeto. De esa fuente surgen las buenas palabras, las que hacen bien a los otros y nunca el mal, y se adquiere también la decisión de callar a tiempo. Hay que callar, hay que aprender a callar. Si no puedes hablar bien de alguien, calla. Alguien podrá decir, sí, pero es que es verdad, es que esta persona es así, eso es una evidencia. Calle, porque tiene derecho a su buena fama. Y si no, estás cometiendo un pecado, estás cometiendo algo grave. Estás acabando con la imagen de una persona. Y además uno no es juez. Nadie nos ha constituido jueces de nadie, solo Dios. Pedir, antes pues tener como una actitud de compasión, pobre persona, está con muchos problemas. Justificar, pero callados, y encomendar. Y si la cosa es muy evidente, pues fulano de tal se llama, se siente y se le cuenta la corrección fraterna que nos narra Jesucristo en el Evangelio. Hay que hablar con él a solas y decirle tan, y hasta ahí llegó. Si paró bolas, y si no, bendito sea mi Dios. Si paró bolas, pues maravilloso. Y si no, pues bendito sea, por lo menos no fui injusto con él, busqué hacerle justicia. Entonces, hay que tratar de vivirla. Otra cosa importante es la virtud de la justicia en la empresa. Cuando uno trabaja en una empresa, pues tiene deberes y derechos. Si hay que trabajar un número de horas, pues que se trabajen realmente ese número de horas, no dedicar tiempo a otras cosas que no son de la compañía dentro de ese tiempo. Lo mismo con los instrumentos de trabajo, con los recursos de la compañía, hay que darles un buen uso, cuidarlos.
y no me los puedo llevar para hacer un uso personal de ese tipo de bienes, ¿no? Mucha gente puede sacar estas hojitas de impresión para hacer un trabajo de la universidad o de alguna otra cosa, pues pida permiso, pero no sería justo, porque estos son recursos de la compañía que están destinados para otras cosas. Con eso hay que ser muy delicados. Y además nos están pagando por cada hora tanto dinero, pues entonces que se justifique si no estamos robando. Este tema de la justicia es tremendo, y lo mismo cuando se es empresario, hay que pagarlo justo a los empleados. No se puede retrasar el pago, hay que pagar la seguridad social. Pues aquí en Colombia a veces ha pasado de que no, porque no tienen mucha plata no se paga la seguridad social. Eso es una injusticia. Esa persona se enferma y ¿cómo va a resolver esos problemas de salud? Eso es una injusticia. Pagar las primas, pagar las cesantías, bueno, todo lo que la ley dispone a nivel del pago de la retribución por el trabajo. Evaluar bien los empleados, ser justo con ellos. Si alguien no trabaja bien, pues tocará echarlo. Pero si alguien trabaja bien, no dejarse llevar por otro tipo de cosas, por chismes o por preferencias, acepción de personas, no tener acepción de personas. Esto sí que es algo muy exigente, no tener acepción de personas, porque este es primo, este es familiar, entonces va en la buena y estos otros que trabajan bien, pero no, en las promociones, en las compañías, bueno, hay que estar muy atentos porque se puede estar cometiendo injusticia, pero también se puede hacer mucho bien. Se puede hacer mucho bien, porque a través de todas estas cosas bien llevadas, las personas pueden ir descubriendo la bondad de Dios. La bondad de Dios. En justicia, es justicia el reconocimiento y el respeto de la dignidad de toda persona. No existen límites de esta igualdad por motivos de raza, de color, de idioma, de cultura, nacionalidad, de religión, de pobreza o riqueza, de inteligencia, de salud, de edad. En la economía mundial uno se extraña de que hay unos productos de ciertos países muy baratos y uno dice, oye, hay que estar muy abiertos, si le pagarán lo justo a esas personas. Muy probablemente no. Y así, uno tiene que estar muy atento porque uno no tampoco puede patrocinar que ciertos grupos económicos se enriquezcan a cuestas del sufrimiento y de la mala paga a muchas personas, de la pobreza de unos pueblos, ¿ya? Entonces, ojo que la dignidad de la persona va por delante. Tenemos que ser más conscientes, pedirle al Espíritu Santo, tratar de imitar a Jesucristo, que era muy delicado en el trato con todos, con las personas, dándole a cada cual lo correspondiente. En el pago de impuestos, hay que pagar impuestos. No podemos esconder nuestros ingresos para no pagar, ni sacar del país dineros para que no nos pongan impuestos. No, hay que ser justos en eso, que si no, esos impuestos no llegan y no hay obras sociales, no hay muchas cosas. Que a veces el gobierno cobra demasiado impuesto, bueno, eso ya son excepciones que se pueden manejar con una buena asesoría, pero que hay que hacerlo, hay que pagar impuestos, hay que hacerlo. Bueno, y por último el tema de un área importante es la solidaridad. La injusticia es fruto del mal. No tiene exclusivamente raíces externas, tiene su origen en el corazón humano donde se encuentra el germen de una misteriosa convivencia con el mal. O sea, el mal produce injusticia. Y eso es evidente en este mundo, en cualquier ciudad. Uno ve barrios ricos y barrios pobres. Por lo menos aquí en Colombia hay mucha inequidad. Una distribución de la riqueza totalmente desproporcionada. Hay gente que tiene mucho y muy pocos, y mucha gente pasándola mal. ¿Y por qué? Porque en el corazón no está Dios, que es el que le ayuda a uno a ser justo. Hay que pedir para que hayan empresarios justos, que vivan como Dios quiere, para que den mucho trabajo, mucho empleo, que todas las capacidades las pongan a disposición del bien de las personas y de la sociedad. Pero si todos nuestros recursos tienen un enfoque social, toda riqueza tiene una hipoteca social. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo muchos recursos materiales,
estoy obligado todavía más ante Dios y la sociedad de tratar de ponerlos a producir para el bien de los demás. Buscar la solidaridad. Y eso es esa palabrita tan bonita, solidaridad. Y a través de eso llega la misericordia de Dios. Bueno, realmente pidámosle al Espíritu Santo que nos acomode más a la figura de Jesús. A la figura de Jesús. Te voy a leer unos punticos que tienen que ver mucho con la justicia, sobre todo en el trabajo, porque es que nos ayudan mucho. Y así para muchas otras áreas, pero te voy a leer para que puntualicemos mucho. Por ejemplo, son muchos los detalles que hacen justos o injustos los trabajos. Por ejemplo, la puntualidad y el aprovechamiento de las horas establecidas para trabajar, sin dejar que la comodidad, los incidentes, las conversaciones, las distracciones resten dedicación a la tarea que corresponde. El orden, las prioridades entre actividades a emprender se relacionan también con la justicia. Es más importante terminar un trabajo que otros esperan, no puede esperar la gente, y cuya falta les tiene paralizados. Otro puntico, una actitud que lleve a no delegar asuntos cuando es necesario. Eso no es justo, retrasar decisiones. Retener el salario de los trabajadores, no pagar las deudas. Si una empresa tiene deudas, tiene que pagarlas. También ocultar información que otras personas la necesitan dentro del trabajo. No pagar los impuestos correspondientes, tanto para las empresas como a nivel personal. Ejercer la autoridad de manera despótica es una injusticia. En las compañías a veces se da eso, unos jefes que eso es injusto. Y no solo eso, sino que a veces se va más allá. Abusos de confianza, acosos sexuales, etc. Someter a los empleados a condiciones de trabajo que les perjudican, tanto psicológicamente como materialmente. No preocuparse de las dificultades que padece el resto de los trabajadores, una epidemia, ¿cierto? Problemas del transporte, y entonces ese es inflexible, bueno, etc. Poner zancadillas, impedir logros a los demás. Ejercer antipatía y hacer el vacío a quienes son distintos. En ciertas profesiones divulgar informaciones que causarían daño a determinadas personas, que son muchas cositas. Faltar al secreto profesional. También con la mujer y los hijos, el médico, el abogado. Bueno, una persona ni siquiera en su casa puede estar divulgando cosas de la compañía, hay que estar callado. Dedicar la actividad empresarial a negocios fraudulentos. Crear empresas para fabricar y comercializar productos que van contra la salud y contra la dignidad de la persona. Qué injusticia. Admitir comisiones, un tema de la corrupción, por actuar a favor de determinadas empresas o personas. Corrupción, qué injusticia. Todos esos impuestos que se roban no llegan a hospitales, colegios, etc. Evadir capitales a paraísos fiscales en contra de la legislación vigente, para no pagar impuestos. No repartir los beneficios como se ha previsto. Actuar según favoritismos. Esto es muy actual. Generar mal ambiente entre los compañeros de trabajo. No reconocer los éxitos y logros de los demás. Criticar, calumniar o difamar. Sustraer dinero de la empresa. Son injustos determinados despidos sin causa justa. Bueno, simplemente para que veamos cómo que vivir esta virtud es exigente. Bueno, te animo a que le des me gusta a este video, deja tus comentarios, suscríbete al canal, comparte con otras personas, comenta. Realmente estos son puntos de reflexión. Cada vez debemos ser más justos, y si no vamos en esa dirección, pues no vamos a alcanzar la santidad. Y pensar siempre en Jesucristo, siempre fue justo. A Jesucristo le reclamaron que no pagaba impuestos, y le dijo a Pedro, pues él no tenía derecho porque él era judío, porque los impuestos se le reclamaban era a los pueblos que se habían invadido, o sea, a los extranjeros. Y Jesús de todas maneras le dijo a Pedro que sacara un pescado y allí encontraría una moneda y que pagara los impuestos por él y por los dos.
Jesucristo era muy justo, muy delicado en el trato con las personas, el cumplimiento de la ley ante Dios, la justicia ante Dios. Hay que tratar de ser justos ante Dios, hay que agradecerle, que fue un tema que de pronto no nos metimos muy a fondo porque es muy evidente, pero hay que ser justos con Dios. Dios nos creó, Dios nos ama, nos redime, y cómo le recompenso, cómo le respondo ante tanto amor. Sería injusticia no ir los domingos a la iglesia, sería una injusticia darle gracias, pagar los diezmos, ¿cierto? Las obras de caridad, bueno, tantas cosas. Jesucristo vivió perfectamente todo esto. Entonces te animo a que lo mires a Él como modelo, y nos vemos pues en la próxima sesión. Gracias.